Quizás si careciéramos de cierta influencia judeocristiana y nos mencionaran a los fariseos, la mayoría diría ¿y eso con qué se come, verdad? Pero siendo el caso contrario, estoy seguro que más de uno de ustedes ha escuchado nombrar a esta secta del judaísmo. De hecho, se la considera entre las sectas o escuelas filosóficas más conocidas de la antigüedad, pero convengamos que tal vez su fama se haya extendido por lo menos en parte, gracias a las varias menciones, negativas por cierto, que se hace de ella en el Nuevo Testamento. Pero, ¿quiénes eran los fariseos? Para verlo, hagamos un poco de historia. En pocas palabras, los fariseos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso de por lo menos el siglo I a.C. Podríamos denominarla algo así como una escuela del pensamiento judío, la cual se cree surgió y se estableció en la época del Segundo Templo en Jerusalén. Y llamativamente, los fariseos tuvieron la enorme habilidad de sobrevivir como grupo religioso a una de las mayores tragedias que tuvieron que padecer los judíos. Hablo puntualmente del tiempo en el que se sitiaría a la ciudad de Jerusalén y luego se destruiría el templo de Yahvé, trabajo que estuvo en manos de los ejércitos romanos dirigidos por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Cualquiera pensaría que luego de este funesto suceso, las sectas judías de aquel tiempo terminarían siendo absorbidas o sencillamente desaparecerían. Sin embargo, el movimiento fariseo no solo sobrevivió a la inevitable diáspora judía, sino que mostraron una enorme cintura política, y así es como evolucionaron para dejar de ser solo una más entre las muchas sectas que se dedicaban a interpretar la ley de Moisés y las opiniones rabínicas. Sin embargo, los fariseos terminaron transformándose en nada más ni nada menos que la autoridad eclesiástica que dictaba la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Pero el que su conocimiento trascienda a solo el ámbito del judaísmo se debe a su relación con los cristianos, quienes por aquel tiempo recién estaban en pañales. Y en este choque religioso y cultural fue a los fariseos a quienes les toca hacer el papel de malos, quedando retratados en la historia como enemigos acérrimos del cristianismo. Pero convengamos que un poco se lo ganaron, pues desde un principio las escrituras los pintan como críticos severos del movimiento dirigido por Jesús de Nazaret. Sin embargo, es bueno hacer la salvedad de que no todos los fariseos eran fanáticos cerrados, y es justo decir que algunos de ellos respetaban a Juan el Bautista, por ejemplo, y otros hasta se hicieron seguidores de Jesucristo con el tiempo. Como ejemplo de ello podemos hablar del fariseo Nicodemo, a quien se representa como una persona apreciativa de las enseñanzas del Maestro Jesús. Sin embargo, no lo hacía porque Nicodemo fuera un rebelde disruptivo, pues en realidad él les tenía bastante miedo a sus compañeros de secta. Y esto no es para menos, pues era general el temor que para aquel tiempo los fariseos despertaban en la ciudadanía. Por ello, en realidad, Nicodemo mantuvo en secreto su simpatía con Jesús y solo pedía audiencias nocturnas por muy buenas razones. Pues ni crean que Nicodemo era un blandito o un cobarde, porque nos comentan tanto fuentes históricas seglares, así como también las mismas escrituras, de que era enorme el poder con el que operaban los fariseos en aquella sociedad precristiana. O sea, si te hacías el malo con ellos, te lo cobraban caro. De hecho, su poder llegaba hasta el punto de que si los fariseos lo deseaban, te hacían echar de las sinagogas judías, alegando, según sus pretextos litúrgicos, que no estabas limpio ceremonialmente. En este punto, quizás ustedes digan, ¿y cuál es el problema? Echarte de la sinagoga tampoco es el fin del mundo. Bueno, quizás debas reconsiderar esa postura, ya que piensa en esto. Aquella sociedad estaba fuertemente articulada por los resortes religiosos, ¿verdad? La religión no era opcional, ni era un adorno como lo es ahora en la mayoría de las personas. Y en esas circunstancias, las sinagogas o lugares de reunión judía
judía eran, como por decirlo así, pequeñas sucursales del templo, o sea, representaban el poder teocrático en aquella sociedad. Por ello, si te echaban de la sinagoga, esto te convertía automáticamente en un paria dentro de tu localidad. Y solo nos tomará un segundo el entender todo lo que eso implicaba, pues se te venía encima enormes dificultades en casi todos los aspectos de tu vida, pues afectaría tu relación formal con Dios, con tus parientes, y si eso no es suficiente, también te arruinaría en sentido económico, pues nadie comerciaría contigo y nadie te daría empleo. Por estas razones entendemos que las personas que tenían simpatía por el cristianismo no lo expresarían públicamente por miedo a todas estas complicaciones. Lo que es más, se cree que bajo ciertas circunstancias los fariseos también podían influir en las autoridades para dictar cárcel o dar la pena de muerte. Sin embargo, este punto sigue siendo discutible. El tema es que tenían mucho poder e intimidaban a aquella sociedad judía de la era cristiana. A pesar de esto, es muy probable también que hubiese algunos fariseos que no manifestaran una oposición rabiosa o irracional, y más aún, hay quienes más tarde se hicieran cristianos, como por ejemplo tenemos al fariseo Gamaliel, quien aconsejó al resto del Tribunal Supremo judío que dejaran en paz a los cristianos. O podemos tomar el caso del mismísimo apóstol Pablo, quien antes de ser cristiano se hartó de matar, perseguir y encarcelar a los cristianos, para aquel tiempo en el que se le conocía como el fariseo Saulo de Tarso. Pero, ¿qué circunstancias dieron origen a esta secta judía? Bueno, los fariseos afirmaban que su movimiento había nacido mucho antes de la época comprendida como el período del Segundo Templo, pues según ellos su historia se remontaba ya al tiempo anterior a la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Hablamos de 600 años antes de Cristo, pero los historiadores no están a favor de esta afirmación. Lo que sí es probable es que los fariseos en realidad sencillamente fueran consecuencia o continuación de otras sectas judías, las cuales ya habían empezado a pelear por ciertos idealismos desde la dominación persa en Oriente. Por eso podemos encontrar a ciertos parientes lejanos de los fariseos, como por ejemplo el grupo de los hasideos, una secta separatista religiosa que nació durante el gobierno de Antíoco Epífanes en Siria. Antíoco tuvo la peregrina idea de decretar lo que con el tiempo se llamó la apostasía, una desafortunada legislación que buscaba simplemente ofender la santidad del templo de Israel, y esto lo llevó al extremo de profanar el templo colocando una imagen de uno de sus dioses allí mismo. Esto fue, imaginarán ustedes, un sacrilegio para el judaísmo, y el resultado lógico fue que los judíos se encabronaron mal. Así es como, encabezados por el movimiento macabeo, una familia sacerdotal judía, se armó la podrida mal. ¿Se entendió? Mal. Así comenzó una guerra de guerrillas formada por judíos que querían vengarse de este insulto lanzado por el rey Epífanes, y ya que estaban, ¿por qué no?, erradicar el dominio helénico de Judea. Ahora bien, quizás se estén preguntando, ¿y por qué nos cuentas esto? ¿Qué tiene que ver con la historia de los fariseos? Bueno, se los cuento para que entiendan el ambiente en el cual comienzan a surgir estos grupos que defendían rabiosamente las tradiciones judías, ya que veían al parecer que la ignorancia general de los judíos sobre la ley mosaica, además de la fuerte campaña helenizadora, terminaría poniendo en peligro los cimientos del judaísmo. Debido a esto, algunos creen que fue esa preocupación la que terminó convirtiendo a los judíos devotos, antes moderados, en sectarios declarados. Por ello, con toda la buena intención de proteger sus tradiciones, surgieron estos grupos que se autoproclamaban guardianes de los escritos de Moisés. Y bueno, es de allí de donde salen, por ejemplo, los ya mencionados hasideos, quienes, a diferencia de los macabeos, no deseaban entrar en confrontación directa con el rey. Por ello, cuando sucede todo esto que les conté, estos, los hasideos, decidieron protestar contra la profanación griega de manera pacífica. Es como si se dijeran a sí mismos, bueno, chao, nos vamos de aquí. Entonces se separaron de la sociedad judía y se las tomaron para el lado del desierto. Allí conformaron una sociedad con sus propias reglas, con la idea de que esta acción les permitiría salvaguardar sus creencias, sus tradiciones y, ¿por qué no?, vivir por fin pacíficamente. Pero ya habrán visto ustedes cómo son las cosas. Nunca falta quien te molesta cuando te ve tranquilo. Bueno, los planes de los hasideos
fariseos como que no le gustaron mucho al rey Epífanes, quien por lo visto era un tipo jodido de por sí nomás. Pues uno se pregunta, ¿qué le molestaba a este tipo el que la secta se fuera a vivir pacíficamente al desierto? Bueno, vaya uno a saber lo que pasaba por aquella perturbada cabecita griega. El punto es que el rey no vio con buenos ojos aquella separación y decidió perseguir brutalmente a la secta. Esto dio como resultado previsible que los hasideos abandonaron su lado pacífico y decidieron radicalizarse. Así es que muchos se unieron a los macabeos, ya no para protestar pacíficamente, sino para darse de hostias militarmente con este rey griego molesto. Lo que sí no se perdió en aquel momento fue la finalidad con la que se crearon estas sectas, esta misión de proteger las tradiciones judaicas y la ley de Moisés, las cuales durante la dominación griega se verían profundamente influenciadas. Pero lamento decirles que no tuvieron mucho éxito en su labor, pues para aquel tiempo ya ciertas influencias extranjeras se habían infiltrado en el dogma judío. Por ejemplo, algunas ideas persas y más aún las creencias griegas terminaron moldeando el pensamiento del judaísmo precristiano, como por ejemplo, adoptaron creencias que no encuentran su contraparte en el Pentateuco, sino más bien son claramente creencias adoptadas de otras culturas y religiones, como ser la fascinación por los ángeles y la inmortalidad del alma humana. Pero bueno, como dicen, un tropezón no es caída, y a pesar de esta contaminación, los devotos judíos no dieron el brazo a torcer y siguieron el criterio de la secta de los hasideos. Entonces nacieron otros grupos que se aferraban a esa premisa, defender las ideas judías, y entre estos contamos a los esenios y a nuestros protagonistas de hoy, los fariseos. Todas estas sectas posteriores intentaron, con poco éxito hay que decirlo, mantener pura la interpretación de la ley de Moisés ante la avanzada de las ideas extranjeras de los distintos imperios que fueron dominando la zona. Pero, a pesar de que nacieron de una ideología sectaria y aislada socialmente, los fariseos decidieron influir desde adentro de la sociedad de su tiempo. Y la verdad hay que decirlo, lo lograron con gran éxito, pues a diferencia de otras sectas más o menos influyentes de aquellos siglos, como por ejemplo los saduceos, los fariseos sí lograron erigirse como una referencia erudita judía, y por esa razón sus interpretaciones fueron más aceptadas por la mayoría de los judíos. Esta predilección que se ganaron dentro del campo religioso hizo que la secta de los fariseos terminara de alguna manera tomando el control de lo que podríamos llamar el judaísmo oficial. De hecho, se cree que de los antiguos fariseos surgió la línea rabínica ortodoxa que redactó el Talmud. Por eso quienes conozcan la cultura judeocristiana probablemente crean saber cuáles eran las creencias de los fariseos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ciertas creencias que ellos poseían en aquel tiempo quizás no las encontremos en la lectura de la Biblia. Pero en fin, esta secta creía más o menos en lo siguiente. Hagamos un repaso rápido de sus creencias. Para ellos, la libertad era inherente a la naturaleza humana. A la vez creían que los humanos estaban atados a un destino prescripto para todos nosotros, aunque se diferenciaban de la creencia griega en que para los fariseos los humanos no eran más que solo juguetes en manos de los dioses, sino que el destino era parte de un papel señalado para el individuo, aunque con la salvedad de que pensaban que al fin y al cabo el humano podía en todo caso decidir lo que quería hacer con su vida. Además, creían en la enseñanza griega de la inmortalidad del alma, pues para ellos no todo acababa con la muerte, ya que las almas seguían viviendo en algún lugar. Sin embargo, donde se les complicaba a los fariseos era en el trabajo de congeniar la enseñanza bíblica de la resurrección de la carne con su nueva creencia en la inmortalidad del alma, pues a diferencia de lo que enseña el Viejo Testamento sobre que el alma es el mismo ser humano y que al morir todo muere con él, en cambio para los fariseos este alma era inmortal, podía a su vez recibir castigos o recompensas eternas, pues para ellos las almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que la de los buenos eran premiadas. Convengamos que estos criterios no se encuentran en la Biblia, pues de hecho la Biblia enseña que los que mueren pueden recibir la resurrección en la carne,
Cuando se encontraron con este problema de frente, entonces debieron pegar un volantazo en sentido doctrinal y los fariseos tuvieron que adaptar su creencia en el alma inmortal, pues si creían en el alma inmortal y creían en la resurrección de la carne, ¿qué impedía que se confundieran las creencias de los fariseos con la creencia de la reencarnación? Sin embargo, los fariseos no creían en la reencarnación y hasta desde un punto de vista lógico se creaban ciertos problemas al creer en el alma inmortal y al creer en la resurrección en la carne. Pues, a ver, pensemos, si existe un alma inmortal, ¿para qué serviría una resurrección en la carne si uno todavía sigue vivo después de la muerte? Y si ya tengo mi esperanza celestial por haber sido bueno en vida, ¿para qué me devuelven a este mundo jodido otra vez en forma humana? A ver, hagamos un esfuercito y los animo a que me lo expliquen en los comentarios. ¿Quieren? Pero bueno, aunque sonaran como creencias contradictorias, que de hecho lo son, los fariseos esquivaron el conflicto diciendo que en realidad las almas de los buenos recibirían un nuevo cuerpo a su debido tiempo, incorruptible esta vez, para poder vivir toda la eternidad. Mientras tanto, flotarán por allí, por algún lado. Al parecer, estos conflictos doctrinales se debieron a que los fariseos también fueron víctimas de una moda en que tuvieron los eruditos judíos entre los siglos 3 y primero antes de Cristo. En ese tiempo se buscaba impresionar a propios y extraños. Así mezclaron sin pie ni cabeza una infinidad de relatos claramente robados de otras mitologías, como ser la griega, babilonia y persa, pero esta vez le atribuían todos esos actos a su dios Yahvé. Pero como dijimos antes, con el solo fin de dejar boquiabiertos a sus oyentes por esta supuesta erudición mitológica. Sin embargo, se encuentran múltiples inconsistencias en estos relatos adoptados y apropiados cuando se los compara con el resto de las escrituras hebreas. Allí es donde se nota una prueba clara de que esta mezcla es forzada y que solo buscaba hacer más atractivo el judaísmo a los extranjeros, la misma trampa en la que cayó siglos después los católicos, cuando intentaron fusionar los relatos bíblicos con creencias y tradiciones claramente paganas, con el mero fin de sonar más interesantes a los intelectuales no cristianos. Pero los fariseos no se detuvieron allí, fueron más allá aún, pues afirmaban de manera supersticiosa que ciertas partes de la Biblia no deberían ser analizadas por cualquiera, y al respecto de este tema, el escritor Robert Graves relata que en la época talmúdica se tenía la superstición de que analizar, por ejemplo, la visión de Ezequiel sobre el carro celestial podría resultar hasta mortal. Por supuesto, para el que no esté preparado intelectual y espiritualmente para ello. Como ejemplo, se cuentan diversas anécdotas en las cuales algunos doctos la pasaron mal por leer estos escritos bíblicos. Uno de ellos fue Ben Asai, quien se dice que murió súbitamente por solo analizar esta visión del trono celestial. O también tenemos a Ben Soma, que enloqueció por la misma razón. Y uno más, como Elisha Ben Abuya, que luego de leerlo se volvió hereje. Aunque no hay prueba de la veracidad de estas anécdotas, sí podemos ver una cuestión recurrente en los líderes religiosos sectarios. Esta es la idea de que solo los elegidos pueden interpretar la voluntad de Dios, algo así como lo que pasó en la Edad Media, donde los obispos católicos disuadían a la gente común de leer la Biblia, pues, según ellos, corrían el peligro de volverse locos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para tanto conocimiento. Pero no queda allí el problema, ¿eh? Tenemos también el ejemplo de John Smith, el fundador de los mormones, quien decía que solo él podía leer las tablas de oro que le había entregado un ángel y que contenían las revelaciones de Dios para la humanidad. Estas ideas ponen de manifiesto que las tendencias a separar a un clero culto y preparado de un resto de legos ignorantes e incultos es una actitud común en toda la historia de la religión, pues de hecho hay una cúpula eclesiástica que usa el conocimiento para diferenciarlos, y al parecer esto ya lo habían practicado los fariseos con la finalidad de mantener el dominio sobre otros en base a la ignorancia o la superstición, la misma superstición que los llevó a dejar de pronunciar el nombre de Dios de la Biblia, con el resultado
resultado que finalmente se perdió la verdadera pronunciación en las arenas del tiempo. Sin embargo, no eran sus doctrinas las que los hicieron famosos, sino su interpretación personal y extremista de la ley mosaica, pues ellos creían en la obligación de obedecer literalmente su tradición interpretativa referida a la observancia ceremonial de obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de adoración, la limpieza ceremonial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con respecto a esto les muestro un punto a modo de ejemplo para que vean cuál era el extremo al que habían llevado las cosas los fariseos. La ley dejaba en claro que el día sábado era sagrado y no debía usarse para realizar trabajos que no tuvieran relación con la adoración de Dios. Hasta ahí todo clarito, ¿verdad? Sin embargo, en la interpretación de los fariseos, el trabajo podía llegar a significar cualquier cosa que no sea oración o ayuno, hasta cosas tan insignificantes como matar un mosquito que te estaba picando. Para ellos eso era trabajar. Por lo tanto, quien lo hiciera debía ser penado por violar la ley sabática, pero no se frenaban en ese punto. Llegaron hasta el extremo de regular cómo debían ser las relaciones íntimas entre esposos, pues según ellos debía mantenerse lo sagrado aún en el acto venéreo. De esta postura también notamos una ideología peligrosa, pues detrás de una máscara de excesiva piedad y obediencia se escondía al parecer la idea de que Dios se había quedado corto con lo que les exigía, y ellos vinieron a subsanar ese error de la divinidad, lo cual dio como resultado un cúmulo de leyes humanas derivadas de la interpretación exagerada y personal de los preceptos mosaicos. Esto es lo que le ganó la fama a los fariseos de santurrones y sectarios, pero no se quedaban solo con la influencia religiosa, sino que estaban muy dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Y el hecho de que algunos miembros del Tribunal Supremo Judío, el afamado Sanedrín, estuviera compuesto por fariseos, significa que hasta cierto punto lograron ser también un grupo político poderoso. Sin embargo, para el tiempo de la gobernación de Herodes, al parecer perdieron un poco de influencia, pues Herodes tenía su propia secta de esbirros. Sin embargo, según el escritor judío Josefo, para aquel tiempo los fariseos gozaban de tanta autoridad en el pueblo que si afirmaban algo incluso contra el rey o contra el sumo sacerdote, estos eran creídos sin necesidad de presentar pruebas. Este tipo de actitudes les trajo muchos enemigos. De hecho, los cristianos y el mismo Jesús no fueron los únicos enemigos que se hicieron los fariseos, ya que en aquel tiempo levantabas una piedra y salían de asientos los enemigos de esta secta, pero un poco, como dijimos, ya se la habían ganado. En resumen, fueron estas las circunstancias que llevaron a los fariseos a tener tanta influencia en la sociedad judía precristiana, y sumado a eso las múltiples menciones del Nuevo Testamento sobre ellos le añadieron a su fama. Sin embargo, en los escritos de los evangelistas, los fariseos aparecen como unos sectarios más apegados a observar la ley oral y las interpretaciones de sus maestros que a observar la mismísima ley de Moisés. En esta postura parece estar la raíz del enfrentamiento con los cristianos, pues las principales cuestiones por las que peleaban con Jesús tenía que ver con su interpretación del sábado, su apego a la tradición humana y la asociación con quienes ellos tildaban de pecadores, pues tenían la concepción de que se contaminaban si se asociaban con personas que no observaban la ley. Pero hay que aclarar que ellos se oponían a quienes no cumplían la ley de Moisés como ellos la interpretaban. O sea, lo importante no era respetar la ley de Moisés, sino coincidir con las opiniones de los fariseos. Por ello, pusieron reparos cuando Jesús se asoció e incluso comió con quienes ellos llamaban pecadores. Pero no eran solo enemigos dialécticos, sino declarados de Jesús, pues entre los integrantes de la chusma que posteriormente fue a detener a Jesús en el jardín de Getsemaní, había también fariseos, y estos estuvieron entre los que pidieron a Pilato que pusiera guardias armados a vigilar la tumba de Jesús luego de muerto, pues según ellos, sus discípulos robarían el cadáver y después saldrían a decir que éste había resucitado. En fin, como supo decir una obra de consulta, los fariseos nacieron de un esfuerzo por mantener la pureza de la ley mosaica ante las influencias extranjeras, pero terminó convirtiéndose en una secta más política que religiosa. Por ello, quizás fue un experimento que fracasó.
Así llegamos al final de un video más. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta el próximo video y muchas gracias por estar allí.